Lo vemos a diario. Las localidades más cercanas con las que más contactos tenemos los santafesinos presentan casos prácticamente todos los días. Eso pasa en Recreo. Ayer hablábamos de 3 nuevos casos, hoy 5 más y en total hasta el momento, si es que no me corrigen las autoridades, llevan 20 casos confirmados de COVID-19. Pero para saber más y ver cuál es el cuadro de situación, estamos en comunicación con su intendente, con el señor Omar Colombo. Hola Omar, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por el diálogo. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes. Sí, es como vos decís, 20 casos tenemos hasta ahora, desde los primeros días de agosto, cuando empezamos a tener algunos casos. Algunos días no tuvimos nada, otros días tuvimos 1, 2, 3, hasta que ya llegamos a 5 casos. De esos 20 casos tenemos lamentablemente un fallecido. Tenemos una persona internada en unidad de terapia intensiva, 3 dados de alta ya y el resto aislados en la casa, claro, transcurriendo ese aislamiento, ¿no es cierto?, en distintas etapas, ¿no?, porque se fueron dando algunos con más días ya y otros con menos. ¿Se pudo, Omar, identificar los nexos, la ruta de contagio, las vías de contagio entre estas personas que usted referencia? En la mayoría de los casos, sí, y en otros aún hay una búsqueda porque no se ha dado con certeza. Y en la mayoría de los casos han sido contactos laborales o reuniones familiares. Lamentablemente, el contacto laboral a veces no se puede dejar de lado, ¿no? Pero las reuniones familiares lamentablemente por ahí se suceden y la falta de cuidado en esas reuniones hace que se den esos contactos, ¿no? Claro. Son contactos en realidad que no podemos tampoco decir que hay un foco en la ciudad ni nada por el estilo, porque están dispersos. ¿Sí? Son casos dispersos en distintos sectores de la ciudad. No podemos decir que hay un foco en un barrio y nada por el estilo, sino, pero sí la mayoría tiene como inicio el contacto laboral y las reuniones familiares. Claro, independientemente de las personas que están infectadas y que, bueno, como usted decía, uno está internado y el resto evoluciona en su casa, ¿de qué cantidad de personas aisladas, que son contactos estrechos con ellos, estamos hablando en la localidad de Recreo? Y estamos calculando alrededor, no te puedo decir exactamente, porque por ahí hay algunos datos que se están tomando, estamos más de 150 personas. Bien. Aisladas. Imagínate que son 20 casos, claro. Algunos son casos donde están juntos, por supuesto, pero otros que quizás hay una sola persona, algunas son familias numerosas que han tenido contactos estrechos con otras personas, pero estamos hablando de más de 150 personas que están aisladas, que no tienen síntomas, claro, pero que, por supuesto, por haber estado en este contacto directo, están aislados en sus domicilios. Claro, ¿y cómo impacta eso bueno, pienso, ¿no?, en el área del servicio, el comercio, la economía de Recreo? Y nosotros estamos, no hemos restringido ninguna, no hemos vuelto atrás a ninguna de las etapas, seguimos lo mismo que siguen, excepto Montevera, las otras ciudades del conurbano santafesino, como Santa Fe, Santo Tomé, Rincón, nosotros que en realidad tenemos una misma actividad. Por supuesto que sí hemos notado después de la aparición de los casos una menor circulación quizás, y quizás un mayor compromiso en el uso de las medidas de tapabocas, sobre todo en los vecinos, ¿no? Si bien el comercio sigue funcionando normalmente, con las únicas restricciones que son las restricciones que están a nivel nacional o provincial, nada más. El comercio, la industria, las actividades se desarrollan en forma normal. Omar, ¿y qué es lo que pasa con el transporte? Porque en los últimos días, ya el último día de la semana pasada, se confirmó un positivo dentro de un trabajador de la línea Recreo, un chofer concretamente. Digamos, ¿qué medidas se han tomado para garantizar el transporte y la salud de los pasajeros también? Sí, justamente ese es un caso que no salió como de Recreo porque esa persona no vive en Recreo.
entonces no es un caso de los nuestros, pero sí hemos estado en contacto inmediatamente con la empresa aplicó el protocolo que tiene que aplicar, aisló algún compañero de trabajo, que son los que están más en contacto, porque ellos tienen dentro de su protocolo su cabina cerrada, todo lo demás, con los pasajeros es muy poco el contacto que tienen, pero hicieron todas las desinfecciones de las unidades, como se viene haciendo normalmente también en la empresa, y bueno, por lo menos hasta ahí se pudo controlar esa situación. Me pongo en el lugar del usuario de colectivo o en el lugar del pasajero y por un lado, digamos, me asusta la situación, la posibilidad del contagio, y me preocupa también que se tomen algunas medidas restrictivas quizás con el transporte, como ocurrió, digo, lo cito como un ejemplo nada más, en Montevera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en Montevera volvieron a una fase 1, claro. Y como nadie teóricamente puede entrar ni salir, por supuesto que el transporte dejó de funcionar porque tampoco iba a tener a quién llevar, ¿no? Nosotros, nosotros en ese aspecto tenemos una relación tan directa con la ciudad de Santa Fe, donde un montón de vecinos y vecinas de la ciudad trabajan en Santa Fe o incluso de Santa Fe vienen a trabajar a algunos lugares a Recreo, que salvo que se vuelva atrás a fases como la 1 o la 2, sería imposible de que el transporte deje de funcionar, ¿no? Es parte de la vida del recreíno. Claro, porque digamos el movimiento, los cruces son muy fluidos, ¿no? Muchísima gente que trabaja acá en Santa Fe y que eligió la ciudad de Recreo para vivir y que tiene que venir todos los días acá. Sí, por supuesto. Y así, o sea, los recreínos y los santafesinos en ese aspecto, hoy es solamente el trabajo, en otras épocas es el estudio, la escuela, el comercio, todo lo demás. Pero sí, nosotros somos una ciudad donde habitan muchos empleados públicos. Claro. Donde habitan muchos empleados de comercio de la ciudad, o incluso vienen a trabajar desde Santa Fe algunas industrias de la ciudad, claro. Recreo, ¿no? O sea, el transporte es de lo más difícil. Por supuesto que nosotros estamos haciendo incluso desde los controles que se hacen municipales, subiendo a las unidades, ejerciendo también ese tipo de controles que estamos teniendo en distintos lugares de la ciudad, controles de olfato, controles de temperatura, controles de circulación. Con nuestras propias guardia urbana que tenemos o con las fuerzas de seguridad, estamos realizando ese tipo de controles, estamos en contacto con la empresa pidiéndole que sea responsable. Por supuesto estamos viendo cómo hacen desinfecciones entre pasaje y pasaje, entre partida y partida. Bueno, es una situación compleja, y la del transporte es compleja, sí, por supuesto. Bueno. Están funcionando, sí, claro. Restringido, ¿no? Sí, no, quería decirle que como para resumir, a ver si nos quedó claro, por ahora se siguen muy de cerca la evolución de los casos y cómo se van sumando día a día, pero no se aplicarían, al menos por ahora, ningún tipo de restricciones ni de límites, y mucho menos el bloqueo a la localidad de Recreo, porque no estamos hablando de brotes. No se puede hablar de un brote. Estamos como en la mayoría de los casos, hoy sacábamos la cuenta, un caso cada 1000 personas, y que es mínimamente el promedio que se está dando como normal. Por supuesto que volver a fases anteriores también lo puede hacer el gobierno de la provincia, no depende directamente de nosotros, tendríamos que pedirlo, pero en este caso yo creo que, si bien son casos y seguramente se van a ir dando mayor cantidad de casos, y veremos una vigilancia atenta y sí, a los vecinos pedirle los cuidados que son necesarios. De hecho, también se ha conformado un equipo mixto con el Hospital Protomédico. Nosotros acá dependemos del área programática del Hospital Protomédico, y el Hospital Protomédico ha formado un equipo mixto con nosotros, con Montevera, con las localidades de la zona, donde hay un seguimiento de los casos, un seguimiento de la
Bueno, una pequeña dificultad hemos tenido técnica, nos quedamos prácticamente sin señal, se ha quedado él seguramente desde la ciudad de Recreo, pero ya prácticamente estaba todo dicho, habíamos terminado el diálogo con el intendente de Recreo, con Omar Colombo, por esto que viene pasando a lo largo de estos últimos días, casos que se van sumando, pero en total hasta ahora la vecina localidad tiene 20 casos confirmados, 2 que están ya recuperados y una persona fallecida desde que comenzó la pandemia.